y te escuchamos. Bendiciones. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, pastor? Perfecto. Perfecto. Dios lo bendiga, mis hermanos. Como dijo el pastor, vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 14 y 15 de nuestra carta del Evangelio de Marcos. Así que leemos y oramos a nuestro Señor. Dice así, versículo 14, versículo 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vamos a ver. Señor, te damos gracias una vez más porque nos has dado este privilegio de poder juntarnos como iglesia por medio de lo que tú nos has dado, esta tecnología, Señor, que llega a nuestros hogares. Que no suplanta para nada el vernos y abrazarnos, Señor, pero es un medio de gracia que tú nos has dado. Te pido, Padre, que nos ayudes, que nos des entendimiento para hablar tu palabra, que podamos maravillarnos de tu poder, de tu bondad, de tu misericordia y de tu amor, Señor. Ayúdame a mí, que soy un pecador, Señor, y que temo ante tu palabra, Señor, y quiero hacerlo con excelencia para ti, Señor, que pueda comunicar tu palabra a mis hermanos con una gran responsabilidad, Señor. Pero ayúdame en todo tiempo, Padre, porque te necesito como cada uno de nosotros te necesitamos. Así que te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Marcos nos empieza a relatar aquí que después que Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, saliendo victorioso, nos relata en este versículo 14 que Juan el Bautista es arrestado. Y aquí nosotros vamos a ver, un poco les adelanto el tema principal, vamos a ver que Jesucristo comienza a predicar el Evangelio, es el principio de su ministerio. Vamos a arrancar por Juan el Bautista, que fue encarcelado. Juan fue encarcelado, y esto es adelantarme unos capítulos, porque vamos a saber el por qué fue encarcelado Juan el Bautista si leemos el capítulo 6, el versículo 17 de la misma carta de Marcos. Pero lo busque, yo se lo adelanto, y luego cuando vayamos siguiendo las reuniones, usted se va a dar cuenta del por qué. Y esto es porque Juan reprendió a Herodes y a Herodina. Dice la palabra que esta mujer había tomado por mujer, Herodes, a la mujer de su hermano, Felipe. Y Juan lo había exhortado y le había dicho en este capítulo 6, versículo 17 de Marcos, dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y luego cuenta ahí que Juan, por declarar la verdad y por ser fiel al Señor, a la predicación que él estaba exponiendo, fue puesto en prisión. Luego, en ese mismo capítulo, nosotros vamos a ver, en el capítulo 6, vamos a ver que Juan es asesinado, Juan es decapitado por estas causas que él había declarado. Juan sufrió las consecuencias por la predicación del Evangelio, por declarar la verdad y exponer el pecado. Él fue el profeta que anunciaba la venida del Señor, fue el último profeta, uno de los profetas más grandes, uno de los últimos profetas, y él exponía los pecados de la persona y él bautizaba, por eso era Juan el Bautista. Aún así, esto de servir a nuestro Señor, esto de servir y la predicación del Evangelio les costó su vida. Y en este caso, en este versículo, en el versículo 14 que estamos leyendo, él fue arrestado. Pero la proclamación de la verdad nos puede llevar a ser rechazado por el mundo, nos va a llevar a ser rechazado por el mundo. Sus costos es grandes, algunos han perdido la vida, en la historia de la iglesia han perdido muchos la vida por la predicación del Evangelio, pero ha sido un honor y el privilegio de que ellos han tenido de morir por nuestro Señor. Y así nos puede pasar a nosotros en la predicación del Evangelio. El mundo nos va a rechazar, el mundo nos va a dar la espalda, pero nosotros debemos estar confiados en nuestro Señor porque Él ha vencido el mundo. En estos versículos dice luego que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Y aquí tenemos el gran predicador, el mayor predicador de todos. Él es el gran maestro,
Aquí viene también presentado como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, predicando el reino de Dios. Marcos nos lleva directamente al comienzo de la predicación de nuestro Señor Jesús, y diciendo en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido. De lo que desde Génesis se ha anunciado la salvación para los hombres, para la humanidad, lo de que la desobediencia de un hombre nos condenó, la obediencia de uno nos traerá vida, y esto es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que por los profetas fue anunciado, que Dios mismo nos libraría de las consecuencias del pecado. Y un poco podríamos leer, hay muchos pasajes del Antiguo Testamento que nos habla de esto. Yo elegí uno, y ese es Isaías capítulo 9, del versículo 2 al 7, y dice de esta manera: el pueblo que camina en la oscuridad verá una gran luz, dice. Para aquellos que viven en la tierra de densa oscuridad brillará una luz. Harás que crezca la nación de Israel, y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha, y como los guerreros cuando se dividen el botín, pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud, y levantarás la pesada carga de sus hombros, romperás las varas del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para el fuego, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Me encanta cómo termina este versículo. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y así fue, y así se hizo. Amén. El tiempo había llegado, el reino de los cielos había acercado. Cristo decidido gobernar y conquistar los corazones. Su corazón está dispuesto. Él comienza la predicación. El Padre, en versículos anteriores, se complace en el Hijo. Y Él, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es su guía. Aquí la Trinidad podemos ver, como veníamos viendo en versículos anteriores. Él había triunfado ante la tentación de Satanás. Él aquí comienza la predicación del Evangelio. El Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, caminando sobre esta tierra, el Rey se presenta con su mensaje. Y cuando vemos aquí el mensaje que el Señor expone, vemos que va directamente al punto, al meollo de la cuestión. ¿Para cuál Él ha venido? ¿Por qué ha venido nuestro Señor? ¿Por qué vino nuestro Señor a salvarnos? Él no vino para aliviar nuestras enfermedades físicas, aunque Él sanó a muchos, y aún sana, porque es todo por Él y para Él, pero Él no es un médico. Él no vino para entretenerte o para animarte o para animarme. Él no es un animador. Él no vino para que la gente se quiera más y para que puedas tener una autoestima hasta las nubes. Él no es el psicólogo de turno. Él no vino para que quieras prosperar económicamente y puedas estar viviendo la vida, dándote los lujos que tu mente quiere o tu cuerpo carnal quiere. Él no es el economista. Él no es un economista. Él vino a salvarte porque Él es un salvador. Eso es lo que es. Porque nuestra urgencia era un salvador. Necesitábamos ser salvados de la ira de Dios. Y a eso vino. Y eso fue lo que cumplió cuando vino a morir. Él tuvo una vida perfecta y fue a morir y cargó por nuestros pecados. Él murió y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, como la palabra nos indica. Y Él ascendió a los cielos y hoy está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Pero Él aún así, Él nos sana, hermano. No piense que yo estoy diciendo esto porque
Él nos da todas las bendiciones. Él nos sana, Él nos anima, nos conforta, nos da el alimento diario. Él nos da todas estas cosas y prospera nuestro camino. Él lo hace por pura gracia eso. Pero Él es el Salvador. Tú puedes tener todo eso y no tener a Cristo y aún irte al infierno sano, una autoestima alta, siendo animado y teniendo propiedades, cosas económicas, materiales. Pero irás así, dejarás esta tierra e irte al infierno. Porque no has escuchado la voz del Evangelio, porque lo has rechazado, mejor dicho. Las personas hoy en día quieren las añadiduras, y el Señor nos ha dado estas añadiduras por gracia, pero lo que nosotros necesitamos es el perdón de pecado. Esa es nuestra mayor necesidad, porque la ira de Dios reposa sobre aquellos que están sin Cristo. No importa la condición, la ira de Dios reposa sobre ellos, porque sus pecados aún los acusan. Muchos de hoy en día quieren ser animados y curados físicamente y prosperados, pero se olvidan de lo más importante, el ser salvado por Él. Quieren los panes y los peces, y no la verdad que los hará libres. El entendimiento cegado por el enemigo, por su propio pecado, sin pensar que Él ha venido a salvar a los que se había perdido. Quieren las bendiciones del reino, pero no quieren al Rey. Entonces Jesucristo proclama el mensaje, va directamente al punto. El reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Este no es el rey que en ese tiempo pensaba. Él venía del linaje de David, pero no es el rey que ellos tenían en mente, no es el rey que estaba en Roma, el emperador. No es el rey que aún nosotros podemos ver en las películas. Este rey nació en un pesebre, el rey de reyes. Este rey es llamado el hijo del carpintero. Este rey no tenía grandes posesiones. Aún así él era el rey del universo. Aún así él es el rey del universo. Él vino a conquistar los corazones. Los judíos esperaban a este rey anunciado por los profetas, este rey que venga a derrocar al imperio romano, a aniquilar a los enemigos. Pero eso es porque sus mentes estaban cegadas. No se dieron cuenta que el varón, aquel varón humilde, temeroso de Dios, celoso de Dios, era el rey de todo, aquel que con su palabra podría habernos borrado. Pero Jesucristo vino porque el problema del hombre es su corazón. Su corazón alejado de Dios, del Creador, endurecido contra Dios. Un corazón que ama la injusticia. Y incluso la iniciativa es de Dios, de parte de Dios. Por eso Él dice que el reino de Dios se ha acercado. Nosotros no podíamos acercarnos. Nosotros no queríamos acercarnos. Él tuvo que hacer. Él vino a proclamar el Evangelio, a convertir los corazones. Nosotros lo llamamos la gracia. La gracia del Señor se acerca. Somos incapaces de acercarnos a Él. Pero gracias al sacrificio de Cristo, somos aceptados en el reino, con un corazón nuevo, una nueva vida. Teniendo en mente también que Él es nuestro sumo sacerdote, que se compadece de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tenemos ahora este acceso directo a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde ahí podemos alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Eso lo ha hecho Cristo en la cruz del Calvario. Él hace un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es un mensaje sencillo, pero es un mensaje lleno de amor. Nunca se escucharán palabras que contengan más amor en este mundo que la proclamación del Evangelio. Y que el mismísimo Rey lo está predicando. Arrepiéntete, cree en el Evangelio. ¿Arrepentirme de qué?
¿No ha pasado que hay personas que le preguntan, ¿arrepentirme de qué? Minimizando sus pecados, cambiándole la palabra pecado por errores, por desliz. Una persona que yo conocía, yo tengo desliz, engañaba a su esposa, cometía adulterio, infinitas de pecados. No, la palabra nos indica que la ira de Dios se revela contra los hombres que tienen la verdad, la suprimen, la cambian, no quieren, la rechazan. Romanos capítulo 3, versículos 13 al 18, dice que la boca del hombre es un sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, dice. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No hay camino de paz. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay. Cuando Jesús proclamaba estas palabras, arrepentidos y creed en el Evangelio, tenía en mente el corazón enemistado contra Dios, del ser humano. Arrepentidos y creed, ten fe, debes creer en el Evangelio, eres un pecador. Las palabras que se proclamaban, las palabras que han quebrantado su corazón, hermano. Debes creer que eres un pecador. Porque el Dios del universo te juzgará por todo lo que has hecho. Debes creer, arrepiéntete y cree que Él es tu única esperanza, no hay otra esperanza, no fue dado otro. Él es el único camino, Él es el camino, la verdad y la vida. No debemos dejar pasar esta oportunidad, no debes dejar pasar esta oportunidad. Esa es la predicación de nuestro Señor Jesucristo, ir al punto de la cuestión, ir al problema del hombre, su corazón. Estoy predicando la palabra, tiempo y fuera de tiempo. No importa lo que cueste, y ha costado mucho. Sabiendo que Juan el Bautista había sido encarcelado. Sabiendo que muchos habían muerto. No debemos dejar de predicar. Teniendo en mente que nuestro Señor Jesucristo, cargando con nuestros pecados en la cruz del Calvario, siendo tratado como un vil ladrón, vulgar, inmundo, sucio y pecador, como nosotros, si estuviéramos ahí en su lugar. Él ha tomado nuestro lugar. Alguien que nunca había pecado, llevó el castigo sobre sus hombros por nuestros pecados. Todas las veces que has robado, fornicado, adulterado, los chismes, los malos pensamientos, la rebeldía, la lujuria, las malas palabras, los engaños, los asesinatos, la idolatría de nuestro corazón, la traición, fueron sobre sus hombros. Como se proclama, como se anuncia en todas las reuniones. Ven a Él, ven a Él. Él te espera con los brazos abiertos. Arrepentidos y creed en el Evangelio, Jesucristo está anunciando. Ven a mí, el Rey se ha acercado. Ven a mí, arrepiéntete y cree. Cuando el Señor proclamaba este Evangelio, su propio Evangelio, es lo más glorioso que podemos ver porque Él es el gran predicador. De allí nosotros tomamos nuestro ejemplo. Pero el mensaje del Evangelio tiene poder en sí mismo. Muchas personas piensan que el caso de nuestro Señor es excepcional, pero muchas personas piensan que el mensaje es por quién lo dice, pero en realidad no es quién lo dice, sino qué es lo que dice. El Evangelio es poderoso en sí mismo. No debemos adornar el Evangelio para que parezca atractivo o simpático, o que tratemos de no ofender demasiado, llegando al punto de lo que estamos predicando es una idea de lo que nosotros tenemos, lo que es el Evangelio. Y esto no debe ser así. El hermano Charles Spurgeon dice
tiene que haber un divorcio entre nosotros y el pecado, o no puede haber un matrimonio entre Cristo y nosotros. Debe haber esa separación. Por eso debemos anunciar el arrepentimiento y fe, creer en el Evangelio. No, ni nosotros ni nadie puede sacar o agregar a lo que ya está escrito. No son nuestras palabras las que convierten el corazón, sino que el Evangelio es poder de Dios. El Espíritu Santo obra en los corazones, rompe ese corazón de piedra, lo martilla, lo rompe y pone un corazón de carne, tierno y receptivo de su palabra, para que crean, para que tengan fe, para que puedan vivir conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios a la misma audiencia que Marcos escribió luego. Porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y preste un segundo de atención, mi hermano, un poco más. La palabra poder de Dios ahí, la palabra poder, donde la palabra esta se deriva la palabra dinamita, hace una explosión en el corazón del hombre, hace un cambio rotundo en el corazón del hombre. No hay nadie que haya chocado con el Evangelio y no haya cambiado su vida. Nos hace ver esto, que no somos nosotros, sino que es el mensaje del Evangelio el que convierte los corazones. Es el Espíritu Santo, su palabra, es el poder del Evangelio en esta explosión que nos salva. No somos nosotros. No es un predicador de turno que tiene el poder para salvar, ni algún conferencista, ni ninguno que tenga algún título o alguna persona que tenga algún mérito, sino que es el poder de Dios que se encuentra en el mensaje del Evangelio. Es el Espíritu Santo obrando en los corazones. Mi esposa me comentaba que estaba en la fila del banco y se hace la fila de afuera y una persona puso música y empezó a una especie de rapear, hip hop, creo que se llama, o rapeo, y empezó a improvisar palabras que tienen que hablar con la actualidad, ¿no? Y al final empezó a hablar de que Dios lo amaba y que confiemos en Él y que de dónde Dios lo había rescatado. Y mi señora me contaba que había captado la atención de las personas. Pero ella me decía, pero no llamó al arrepentimiento. Él terminó allí, y luego pasó la gorra y se fue, pero él había captado la atención de las personas y podía haber predicado e incluso dijo, tenía ganas de hablarle al muchacho, decía, pero te faltó decir, llamar al arrepentimiento, no digas solamente que Jesús te ama. Sí, Jesús nos ama, eso es verdad. Dios nos ama, ha enviado a su Hijo, de tal manera que nos ama que ha enviado a su Hijo, y ese es el amor. Y que Jesucristo nos predique el arrepentimiento y fe, es amor, eso es el verdadero amor que la Biblia expresa. Otra vez que encontramos a una persona, estábamos en la estación de la Ferrer con mi esposa también. En esta ocasión estaba yo con mi esposa. Y escuchábamos un megáfono de fondo. Estábamos esperando a cruzar el semáforo en el McDonald's y escuchamos a una persona hablando en el puente de la estación de la Ferrer con un megáfono. Un hombre anciano, en medio de todo el consumismo, era un sábado. Muchísima gente. Las personas ignorándolos por completo. Nadie se detenía. Pero el hombre predicaba con pasión el Evangelio. Él advertía las consecuencias del pecado. Él advertía la consecuencia de que la ira de Dios vendría sobre este mundo. Que Dios en su gracia, en su misericordia, en su amor había enviado un Salvador, a Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser salvados de la ira venidera.
con mi esposa tuvimos un momento y nos fuimos hasta el puente, abrazamos al hermano y le dimos aliento a decir que era una gran bendición lo que estaba haciendo. ¿Cuánta valentía estaba haciendo? ¿Qué quiero decir con estas dos historias, estos dos relatos que les acabo de decir? Uno pudiera comenzar a hablar del Evangelio, pero termina solamente con una parte del Evangelio. No pone el mensaje, no pone el mensaje. El mensaje de arrepentimiento y fe, como vemos que nuestro Señor está haciendo aquí al comienzo de su ministerio. Pero el otro expone todo el mensaje. El otro, uno exalta al hombre con todas las bendiciones que va a recibir. El otro exalta a Cristo por la obra que él hizo. Ponga en la balanza. Piense con atención. Parece bonito, pero no lo es. No es el mensaje del Evangelio. Tampoco tengo una lista de lo que usted tiene que, cómo lo debe encarar. Las situaciones se van a dar. Ora el Señor le va a dar palabra para que usted pueda hablar. Discierna el momento. Ore en cada momento que pueda hablar la palabra. Pero usted sabe, tiene que haber arrepentimiento y fe, debe confrontarse el pecado, tiene que estar la cruz de Cristo, tiene que estar Cristo ahí. No solamente Jesús te ama, no solamente Dios te ama, ese no es el mensaje. Puede ser una parte del mensaje, pero no es el mensaje. No confronta el pecado. Es necesario que se predique la palabra tal cual es. Mi hermano, predique la palabra, solo la palabra. Predique a Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, confronte el pecado. Ame a la persona de esa manera. Y otra cosa más que pudiera decirle, no solo predique para los demás, predíquese a usted mismo. Aún no estamos en los cielos, aún no estamos con nuestro Señor. Necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días, porque allí en el Evangelio encontramos a perla de gran precio, ese tesoro que es Cristo. Sabemos que el Señor hará la obra. Solo predique el Evangelio tal cual es, tiempo y fuera de tiempo. Exhorte que el Señor vendrá con poder y romperá los corazones de los muertos para que vivan y puedan creer en el Rey de Reyes, el Señor. Vamos a la misión. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por mis queridos hermanos. Señor, si en algo te he ofendido, si algo he hablado mal, Señor, perdóname. Y ayúdame a poder hablar palabras con amor, con paz, con misericordia, Señor, con temor a ti. Señor. Ayuda a mis hermanos en esta semana, Señor, para que ellos puedan animarse, compartir tu evangelio, Señor, tu palabra, tu vida, Señor, tu gloriosa vida que nos has regalado. Este privilegio que tenemos de ser llamados hijos tuyos. Te damos gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.